Bueno, lo que hemos visto como segunda parte del tema de control de acceso al medio son las redes Ethernet. Hemos hablado de que las redes Ethernet, según hasta el video que ustedes han visto de Robert Metcalfe, tiene que ver con la Ethernet clásica y actualmente con la Ethernet conmutada. La clásica tiene que ver con 10 megabits que se han transmitido de 2.94 hasta 10 megabits, más o menos, y que se llama Ethernet como tal. Se ha instaurado la norma IEEE 802.3 para ver esto. Se había empezado inicialmente con cable coaxial, se ha cambiado a UTP. Tenemos la 10 base 5 que alcanza 500 metros a 10 megabits por segundo, bps, y el 10 base 2 que es el coaxial delgado. La Ethernet conmutada se refiere principalmente al hecho de que un switch se reemplaza por el hub. El hub ha sido reemplazado por el switch y el trabajo ya es de forma conmutada, es decir, se van buscando circuitos diferentes para ir de un puerto a otro, no broadcast como se maneja en los hubs. A nivel de redes conmutadas, podemos ver que partimos de lo que se llamaría Fast Ethernet, la norma 802.3U, el 95 aproximadamente, y tenemos el par trenzado, principalmente, coaxial ya deja de existir con Fast Ethernet, y utilizamos 100 metros, full duplex, categoría 5, y con fibra óptica tenemos hasta 2000 metros. Aparece luego Giga Ethernet, el 99, la norma es la IEEE 802.3AB, y la Giga Ethernet tiene que ver con 1000 base T para los 4 pares de categoría 5 para adelante. Fíjense que aquí ya no utilizamos 2 pares, sino los 4 para hacer un full duplex. Y a nivel de fibra óptica tenemos el 1000 base SX y 1000 base LX en cuestión de monomodo o multimodo. Estamos hablando de 550 metros o de 5000 metros, 5 kilómetros aproximadamente. ¿Está bien? Tenemos 10 GB Ethernet. Los 10 GB Ethernet, a partir de este punto, CSMA/CD ya no forma parte del diseño. Entonces, hasta Giga Ethernet, CSMA/CD todavía entra a trabajar, aun cuando existan switches. Pero a partir de 10 GB Ethernet se considera que CSMA/CD ya no debería ser parte del diseño de las tarjetas de red, obviamente. Tenemos 10G base T para los 4 pares de UTP, seguimos manejando 100 metros, estamos hablando de categoría 6A. Existen unos cables parecidos a los coaxiales, los twin axiales, que son pero para data centers, alcanzan 15 metros nada más. Y la fibra óptica, estamos hablando de hasta 40 kilómetros con fibra monomodo. Luego tenemos 40G Ethernet, y aquí tenemos, ya no existe un cable UTP, estamos hablando de fibra óptica directamente, que alcanza más de 40 kilómetros, por lo menos a 100 kilómetros, eso no está bien, 40 gigabits por segundo. Existe un cableado de cobre, que no precisamente ni es UTP ni es coaxial, pero este cableado de cobre nos alcanza a 10 metros. Son las versiones de UTP que vendría a estar para data centers. Les había hablado sobre esas. 100G Ethernet, 100 gigas Ethernet, igual fibra óptica y otra vez el cableado de cobre 10 metros y que alcanza 100 gigabits por segundo. Les había mostrado también la norma de la IEEE que alcanza o que la investigación está viéndose sobre 400 gigabits y 800 gigabits Ethernet, fibra óptica. El corazón del Ethernet es la trama, frame, el marco. Y la trama de Ethernet se divide en dos tipos, la Ethernet 2 romano y la Ethernet 800 y IEEE 802.3. La primera se utiliza para intercambio de datos y la segunda se utiliza para intercambio entre dispositivos, principalmente switches. ¿Cómo se diferencian una de otra? El tamaño. La Ethernet 2 romano es mayor a 1536 bytes y todo lo más pequeño es la 802.3. Los campos difieren. Los dos primeros campos son importantes, es la dirección MAC destino y la dirección MAC fuente. ¿Por qué está al principio la dirección MAC destino?
porque como van llegando los bits en un flujo de bits, se consideran los 48 primeros, dirección destino. Si los 48 primeros coincide con mi dirección MAC, es para mí, y leo todo lo demás. Pero si los 48 primeros no es para mí, no leo todo lo demás. Y si tengo que reenviarlo, lo voy a hacer, si puedo hacerlo. Normalmente una máquina no reenvía, el switch es quien reenvía. Entonces el switch va a identificar con los primeros 48 bits si tiene en su tabla ese destino. Tenemos como Ethernet 2 los campos de dirección MAC destino, dirección fuente destino, dirección fuente MAC, y el tipo. El tipo puede ser IP, IPv6 o IPv4. Si es IPv4 es 0800 y si es ARP es 806. Luego tenemos los datos y la comprobación de errores que vamos a ver en el siguiente tema. Voy a publicar, vamos a ver, quiero mostrarles el Wireshark. Esperemos que aguante la conexión de internet. ¿Se puede ver Wireshark? Ya. Aquí tenemos la trama Ethernet. ¿Se distingue? ¿Se distingue? Entonces, si vemos por dentro, tenemos destination, source y tipo. IPv4, 0800, lo que les decía. Entonces, la trama Ethernet es Ethernet 2 romano. La dirección destino, una dirección de 48 bits hexadecimal, en formato hexadecimal, perdón. Una dirección fuente, la dirección MAC, fuente de 48 bits en hexadecimal. Y el IPv4 en hexadecimal 0800. ¿Estamos bien? Entonces, con eso comprobamos de que realmente el Ethernet 2 romano es como nos dice. Volvamos. Tenemos el Ethernet IEEE 802.3. ¿Se puede ver en mi pantalla? Aquí tenemos la dirección MAC destino, dirección MAC fuente, igual que la anterior. Tenemos un campo longitud. Este campo longitud nos permite diferenciar. Si se fijan, leemos los primeros 48 bits, los siguientes 48 bits y los 2 bytes siguientes nos va a decir de qué tamaño es la trama. En este caso, si tenemos 2 bytes con la longitud, deja de ser Ethernet 2, porque en este campo debería decir tipo, que es un byte. Entonces, 2 bytes, perdón. Entonces aquí diferenciamos la trama. Con este tercer campo diferenciamos la trama. Aquí tenemos el control de enlace lógico, donde están diferentes direcciones destino, direcciones fuentes y control, y la parte snap donde está el tipo. Lo que nos interesa de aquí es el tipo. Esta trama no está ligada a TCP/IP, ni la anterior. Son tramas que se han diseñado en su momento para trabajar con cualquier tipo de protocolo y se utiliza todavía con TCP/IP. Lo que nos interesa es rescatar el tipo, y el tipo es 3, y el tipo 3 implica Spanning Tree Protocol, y es el que vamos a ver justamente hoy día. Entonces, veamos. Otra vez Wireshark. Y vamos a buscar ahora otro de los protocolos. La trama IEEE 802.3 Ethernet. ¿Está bien? Aquí tenemos destination, source y longitud. ¿Se puede ver? Ok. Siguiente campo tiene que ver con el LLS y el SNAP. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí lo que necesitamos determinar es esto. Tipo de trama. Número 03. Significa Spanning Tree Protocol. Y obviamente, a continuación tenemos el Spanning Tree Protocol. Está bien. Entonces estamos comprobando de que cuando la trama es menor a 1536, es una trama 802.3 y sirve para comunicar dispositivos. En este caso estamos comunicando 2 switches.
y van a intercambiar información para ejecutar una tarea que vamos a ver luego. Aquí tenemos todos estos elementos que hacen o que permiten manejar esta tarea. ¿Está bien? Volvamos. Por último, antes de adentrarnos en el Spanning Tree Protocol, vamos a ver que existe otro protocolo, otra trama, perdón, que no es las dos que les he mostrado, porque las dos que les he mostrado son cableadas. Pero también Metcalfe decía, Ethernet ha nacido de una red inalámbrica que se llamaba Aloha. De ahí han tomado las ideas. Se ha convertido en una red alámbrica, Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet, lo que sea. Y también está evolucionando en inalámbrica otra vez, Wi-Fi 802.11. ¿Qué diferencia existe entre la trama 802.11 con la Ethernet 2 romano, por ejemplo? Tenemos otra vez la cabecera y la parte, ¿se puede ver la parte del video que estoy mostrando? ¿Se puede ver? Ya. Entonces, en la cabecera, fíjense que tenemos control de trama, duración, dirección 1, dirección 2, o sea, es decir, tenemos totalmente diferente lo que teníamos en la trama Ethernet 2 romano o Ethernet 802.3. Tenemos un control de trama, duración y 4 direcciones y una secuencia de control. ¿Por qué manejaremos 4 direcciones? Ya no tenemos dirección MAC origen, dirección MAC destino, sino tenemos 4 direcciones MAC. Vamos a adelantar un poco el video para ir viendo esto y les voy a ir explicando. Si tenemos una red ad hoc, por ejemplo, aquí tenemos una red BSS, una que implica que tenemos de infraestructura. Esta máquina se comunica con esta y con esta. Esta máquina, la cliente, se quiere comunicar con este otro cliente, por lo tanto necesita tener su dirección destino, ¿verdad? Dirección origen, dirección destino, pero tiene que pasar a través del access point, así que necesita dirección origen, dirección destino 1, dirección destino 2. Entonces estamos utilizando 3 direcciones ahí. ¿Qué sucede si tenemos algo más interesante todavía? Por ejemplo, esto vendría a ser, no, debe estar más aquí. No, creo que no está. El tethering, o sea, el anclaje, por ejemplo. Cuando nosotros conectamos desde nuestro celular a nuestra máquina y nos comunicamos con otros dispositivos. Entonces, en este caso, nuestra máquina va a hacer un anclaje inalámbrico con el celular y del celular va a comunicarse con un access point o con lo que sea necesario. Vamos a hacer más vueltas, más saltos. Esos saltos justamente son los que se necesitan en la trama 802.11. Un control de trama, duración, dirección 1, 2, 3 y hasta dirección 4. Se considera que inalámbricamente no podríamos hacer más de 4 direcciones. O sea, no tendríamos más saltos que 4. O sea, ese es el límite de la trama, no nos permite más. Podemos manejar hasta 4 direcciones MAC. ¿Está bien? Veamos ahora una trama en Wireshark 802.11. No es muy complicado de capturar en el sentido de tratar de ver los elementos de los que acabo de mostrarles, pero vamos a ver. Voy a tratar de identificar eso. ¿Se puede ver mi pantalla? Ya. Aquí tenemos la 802.11. Fíjense, tenemos control de trama, como les había mostrado. Versión tipo, subtipo, está manejando más cosas aquí, y duración. ¿Se acuerdan que había estos elementos? Y había direcciones. Aquí tenemos dirección de transmisión, dirección destino, source address, BSS ID. Fíjense las direcciones, STA address. Entonces tenemos el receptor, el transmisor, el destinatario y la fuente. 4 direcciones. Esto es el BSS ID, ¿no? Y es el broadcast. Entonces tenemos las 4 direcciones.
Las 4 direcciones que tiene que saltar, hasta que las que puede saltar una comunicación inalámbrica. Entonces, se sigue manejando una trama en la capa de enlace, aunque manejemos alámbrico o inalámbrico. Si es alámbrico, el 802.3 cuando se intercambian switches, o el Ethernet 2 romano. Si es inalámbrico, el 802, ¿dónde está? Punto 11. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está claro? Ya. Continuemos. Entonces, con eso terminamos esta parte del tema y vamos a continuar. Oh, ¿me escuchan? Creo que se ha perdido la comunicación. ¿Me escuchan? Porque aquí me dice que se ha perdido la comunicación. Bueno, entonces se ha perdido un momentito y no me ha dejado continuar, pero igual. Vamos a ir, ¿se puede ver esta pantalla que dice Introduction to Computer Networks? Ok. En el anterior tema, en la parte anterior del tema, hemos visto cómo se pueden comunicar distintos switches juntos. Y a través de los switches cada uno va llenando sus tablas, ¿se acuerdan? Hemos hecho un ejercicio y todo con eso. Aquí vamos a ver que los switches se pueden conectar de distintas formas, pero pueden crearse ciclos. Y esto puede ser o un error o puede ser redundancia, ¿no? Un simple error o puede ser redundancia en caso de fallas. Yo quiero que los switches, aquí ya no estamos considerando que tenemos máquinas por debajo, tenemos máquinas a montón, pero estamos conectando solo switches. No nos interesan las máquinas en este momento. Y creamos un enlace redundante de tal forma que todas las máquinas que estén en este switch se conecten con este otro. Es vital que estos dos switches que están en lugares estratégicos jamás pierdan comunicación. Entonces lo que hacemos es conectarle dos enlaces entre los dos switches. ¿Qué problema provocaría esto? ¿Qué problema provocaría esto? Ciclos infinitos. Porque fíjense que un mensaje que viaja de aquí, ustedes ya tienen una práctica al respecto de cómo se llenan las tablas, ¿se acuerdan? Entonces estamos hablando de las tablas. Un mensaje que parte de aquí y va a ir a este otro lado, ¿se puede ver el puntero? Ya. Entonces un mensaje que parte de aquí va a llenar esta tabla de este primer switch con el dirección origen. Y como no sabe dirección destino, va a ser un broadcast. Va a mandar un broadcast. Este switch de aquí va a tomar como dirección origen la que está llegando por este lado. Y como no sabe la dirección destino, que es esta, va a ser un broadcast. Va a ser un broadcast por este enlace, el de la izquierda, y por el enlace de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Este switch va a recibir dos broadcasts. Uno por el de la izquierda, que va a responder con un broadcast por aquí y por el de la derecha. Va a recibir otro por la derecha, diferente para el switch, no va a entender que es el mismo. Y va a hacer un broadcast por el de la izquierda y por este y por este. Al final, este va a recibir el mensaje, pero aquí se está generando un ciclo, porque recibe por la izquierda y lo manda por la derecha, recibe por la derecha y lo manda por la izquierda. Entonces, esto va a hacer que se congestione la red. Si hablamos en términos de los LEDs van a empezar a parpadear de tal forma que la red esté totalmente congestionada. Va a haber un grupo de exposición. En el siguiente tema ya hacemos los trabajos grupales. Y uno de los grupos va a trabajar con Spanning Tree. Y vamos a provocar que los switches justamente se congestionen. Vamos a evitar que el protocolo se ponga por defecto. Por defecto viene el protocolo establecido, no tenemos que configurarlo, pero sí podemos quitarlo. Le vamos a quitar el protocolo y se van a dar cuenta de los ciclos que se van a generar. Entonces, ¿cómo evitamos que estos ciclos ocurran? Porque puede haber sido, nuestra intención ha sido buena, queríamos generar redundancia para que siempre estos dos switches estén enlazados, pero hemos provocado un error. Entonces,
Evitando este tipo de cosas, se ha generado un protocolo llamado Spanning Tree. Y el Spanning Tree revisa toda la conexión de switches y evita los ciclos. Pero no los evita físicamente, sino los inhabilita lógicamente, de tal forma que la conexión pueda ser ACD por la derecha, F. ¿Está bien? Esa puede ser la comunicación. Y si en algún momento se cae esta línea de la derecha, automáticamente se habilita el de la izquierda. Y el usuario, el administrador de la red no tenga nada que ver. Automáticamente se habilita. El protocolo nos permite eso. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes conectan Packet Tracer, si no han hecho la práctica la van a hacer, y conectan las máquinas al switch, se tardan mucho en ponerse en verde? ¿Se han fijado alguna vez? Si no lo han hecho, se van a fijar. Los enlaces tardan mucho en ponerse en verde. ¿Por qué? Porque internamente el protocolo está corriendo. Lo primero que está haciendo antes de conectar una máquina es que cuando el switch nota que hay una conexión, hace correr el protocolo Spanning Tree para evitar estos ciclos. Y cuando ya se da cuenta de que ya no hay ciclos, recién conecta las máquinas como tal y las habilita. Porque si primero habilitaría las máquinas y no revisa que hay ciclos, tendríamos este problema. Es por esa razón que los switches tardan en arrancar, porque lo primero que están haciendo es comprobar de que no existan ciclos en la red. Ya saben por qué tarda. El Spanning Tree tiene que ver con que todos los switches van a correr un algoritmo al mismo tiempo. Y el Spanning Tree es un conjunto pequeño, un árbol que se forma sin ciclos y que va a alcanzar a todos los switches. Los switches van a trabajar de forma normal sobre el árbol de expansión establecido sin darse cuenta de que ha ocurrido algo por encima, o por debajo, perdón. ¿Cómo funciona? Tenemos esta topología en el lado izquierdo. Un spanning tree podría ser que se escoge la raíz, este switch, y a partir de este punto llegamos a todos los demás por diferentes caminos. Fíjense que ya no hay redundancia. No hay ciclos. Otro spanning tree podría ser que se escoja este otro como raíz y tengamos estos otros caminos. Tampoco hay ciclos. Entonces, en un momento puede trabajar este spanning tree y en otro momento podría trabajar este otro spanning tree. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que se ha escogido un switch como la raíz del árbol y a partir de esa se llega a todas las ramas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Fíjense que las ramas o las conexiones que no están elegidas se ponen en un gris más tenue, gris, ¿no? Plomo. Significa que se ha deshabilitado lógicamente ese enlace, pero no físicamente. Si en algún momento falla este enlace físico, este que estaba deshabilitado entra en operación. Y las máquinas ni se van a dar cuenta de que están yendo por otro camino y la comunicación fluye. ¿Cómo funciona? Todos los switches corren el mismo algoritmo, obviamente el Spanning Tree algoritmo, el STA. Todos parten sin información, o sea, no saben lo que tienen alrededor. Por eso es que les decía que cuando se enciende un switch y se colocan máquinas, esta tarda en entrar en operación. ¿Por qué no sabe lo que tiene a su alrededor? No sabe si está conectado a otros switches, si está conectado a las máquinas, no sabe. Existen formas de configurar esto para que de entrada sepa que no existen otros switches. Se puede configurar y hacemos que el acceso sea mucho más rápido. Pero no estamos en ese caso. Todas operan en paralelo y se mandan mensajes. ¿Qué mensajes van a mandar? Justamente los que les he mostrado en el Wireshark, el STP. Vamos a volverlo a ver eso, no hay problema. Y se aseguran de que la solución sea altamente robusta. Cualquier topología sin configuración se adapta a cualquier falla de enlaces, de tal manera que el algoritmo siempre va a dar una solución adecuada. Esta es la autora del algoritmo. Ella trabaja en seguridad actualmente y es autora no solo de este algoritmo, que tiene que ver con el STA, sino también de un algoritmo muy utilizado en routing, a nivel de routers, que se llama el Link State,
El algoritmo el protocolo que implementa Link State se llama OSPF, por ejemplo, y es el protocolo más utilizado a nivel de routing en el Internet, de encaminamiento. Entonces veamos cómo funciona el algoritmo. Se elige un nodo raíz del árbol. Pero ¿cómo elegimos un nodo raíz? Aquí les he mostrado que si este es el nodo raíz, este sería un árbol. Si este es el nodo raíz, esto sería otro árbol. ¿Cómo elegimos el nodo raíz? ¿Cuál es la idea para elegir el nodo raíz? Los switches tienen que ponerse de acuerdo cuál es el nodo raíz. ¿Cómo lo van a hacer? Por la dirección más baja. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que los switches tienen direcciones MAC? Pero las direcciones MAC no se guardan en las tablas en las tablas que tienen que ver con los puertos y las máquinas que están conectadas. Su dirección sirve para dos cosas. La primera es para que se pueda identificar qué dirección tiene el switch y si es la dirección más baja de varios. La más baja se elige como el nodo raíz. Y se va creciendo el árbol en distancias lo más cortas posibles, desde la raíz. Si se tiene dos enlaces con dos saltos, con tres saltos, es decir, similares para llegar a otro punto, se rompe esta paridad con las direcciones más bajas. Se va a escoger la que tenga direcciones más bajas para llegar al destino. Una vez que se hace esto, se apaga los puertos para que reenvíen, porque no van a ser parte del árbol de expansión. ¿Se entiende el algoritmo? ¿Se entiende el algoritmo? ¿Se ha cortado la comunicación o no me entienden nada? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces no se entiende. A ver, cada switch inicialmente cree que es el nodo raíz. O sea, ¿cómo podemos identificar que tenemos un nodo raíz? Creyéndonos el nodo raíz. La única forma de hacerlo. Cada switch manda periódicamente actualizaciones a sus vecinos. ¿Qué actualizaciones manda? Tres datos importantes. Su dirección, la dirección del nodo raíz y cuántos saltos le toma llegar al nodo raíz. Un ejemplo está aquí. Soy el switch C. El A es el raíz y me toma llegar dos saltos al raíz. Entonces yo puedo entender fácilmente eso, puedo interpretar. Los switches favorecen los puertos con distancias más cortas al nodo raíz. Entonces siempre se va a elegir las más cortas hacia el nodo raíz. Veamos el ejemplo. Se van a hacer varias vueltas hasta que el spanning tree haya convergido, es decir, se ha establecido el spanning tree, ya no hay cambios. Lo primero que va a hacer cada uno de los nodos es decir, yo soy el switch A, el nodo raíz soy yo, ¿cuántos saltos me cuesta llegar a mí? 0. Y cada uno va a hacer lo mismo. Yo soy F, el switch raíz es F, y me cuesta llegar 0 al nodo raíz. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces cada uno manda esa información a sus puertos vecinos. El A va a mandar al E y al C. El C va a mandar al A, al B, al D por los dos lados que tiene. ¿Estamos bien? Vamos a considerar lo que le llegue a E para que actualicemos. E recibe de D y de A. Entonces, yo soy E. Pienso que yo soy el switch raíz. Por eso tengo como E inicialmente con un costo 0, ¿verdad? Eso es inicialmente. Me llega la información de D y me dice que el raíz es D. D es menor que E, alfabéticamente hablando. Sí. Entonces, este sería un candidato para reemplazar mi switch raíz. Pero también me llega A. ¿A es menor que E? Sí. ¿A es menor que D? Sí. Entonces, ¿quién elijo? De los dos que me han mandado, voy a elegir a A.
Me llega con 0, yo tengo que sumarle 1. 0 más 1, 1. Mi siguiente actualización va a ser entonces, soy el switch E, mi switch raíz es A y me cuesta un salto llegar a A. Y justamente podemos ver eso en la gráfica. Hacemos un segundo round, es decir, todos van a mandar la información que tienen ahora. Por ejemplo, E ya tiene actualizado, E a 1 y manda. Analicemos el caso de B. ¿Está bien? B seguía creyéndose que era el switch raíz. ¿Por qué? Porque la única que había recibido era de C, que es mayor a B, y F, que es mayor a B. Por lo tanto, como B no había recibido ninguna menor, creía que seguía siendo el switch raíz. Entonces, B recibe de C y de F. C ya había actualizado su información. F también. F creía que B era el switch raíz, porque B es menor que F, obviamente. Recibe esas dos informaciones y dice, A y B, ¿cuál es menor? A. ¿A es menor que B? Sí. Entonces actualizo con A. Me llega con 1, tengo que sumarle 1, ahora tengo 2. Entonces la nueva información de B va a ser B, soy el B, el switch raíz es A, y me cuesta 2 saltos para llegar al switch raíz. Y es justo, fíjense, un salto, 2 saltos. De esta manera, cada uno de los switches va actualizando la información. Vamos a ver el caso de F, por ejemplo. ¿Está bien? F recibe la información de D y de A, de B, perdón. Ambos tienen como switch raíz A y tenía F como switch raíz B. ¿A es menor que B? Sí. Pero ahora es interesante. Le llega A con 2. A con 2. ¿Cuál de los dos escoge? Obviamente va a actualizar A con 3. Pero ¿cuál va a ser el camino que escoja? Les he dicho en el algoritmo. El más pequeño. ¿Y cuál sería? No, no. Les he dicho, aquí está, en el algoritmo está justamente eso. Aquí. Ya. Se crece el árbol a distancias tan cortas desde la raíz, usando las direcciones más pequeñas para romper enlaces o ciclos de distancia. Entonces tenemos que escoger, aquí también está eso, se usan las direcciones más bajas como para alcanzar esas distancias. Aquí tenemos, aquí estamos, aquí tenemos 3 saltos para llegar a un camino es por este, 1, 2, 3, y otro camino es por este, 1, 2, 3. ¿Cuál de los dos escogemos? ¿D o B como camino? Porque B es menor que D. Entonces, este es nuestro camino. Entonces, F va a comunicarse con A con 3 saltos a través de B. Y cuando dibujemos el gráfico va a tener que ser por este lado. ¿Está claro? No, obviamente un salto. Si D tenía 1 aquí y este tenía 2, se tomaba directamente a D. Porque 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3. Tenemos que considerar la menor cantidad de saltos. Cuando tenemos la misma cantidad de saltos, se rompe, se escoge a través de la dirección más baja. Pero el número de saltos es importante porque tiene que ser el camino más corto. El camino más corto lo define cuántos saltos tenemos. ¿Está claro? No, ok. Entonces, tendríamos esto. Fíjense cómo se ha roto este enlace. Ahora estos se deshabilitan. Estos ya no entran. Y F se comunica a través de B con A. Va a seguir corriendo el algoritmo hasta que ya no haya cambios. Llegamos a un cuarto round donde ya no hay cambios. Entonces se ha alcanzado, se ha convergido la red si quieren. Y tenemos un spanning tree partiendo de A. ¿Está claro? Aquí nos da una posibilidad de qué sucede. Bueno, estamos mandando mensajes de uno a otro. Sabemos que podemos alcanzarlos.
Estamos mandando los mensajes. ¿Está bien? Entonces, ya teniendo nuestro árbol de expansión, podemos alcanzar desde cualquier switch, obviamente estamos considerando cualquier máquina que esté conectada al switch E, con cualquier máquina que esté conectada con switch B, vamos a hacer los caminos respectivos. F a través de B, o sea, estamos creando un circuito, un árbol de expansión. Si falla en algún momento este enlace, F se tiene que seguir comunicando con los demás. Entonces, el algoritmo, como se sigue intercambiando mensajes, todo el tiempo está intercambiando mensajes, va a mostrarle que ahora tiene este camino y va a habilitar este otro camino. Tal vez habilite este camino y tome el de la derecha y el de la izquierda lo inhabilite. Todo porque en determinado momento ha funcionado mejor eso. ¿Entienden? Entonces se va a crear otro spanning tree. Tienen en su texto un ejercicio. Ustedes pueden fijarse en la última parte. A ver. En el texto tenemos ejercicios. Vamos a ver. Este es spanning tree, justamente. Ethernet conmutada. Esta es la red que nos dan. Los números representan la dirección. O sea, para hacerlo más fácil, les pongo un número. El 2 es una dirección menor al 3. El 4 es una dirección menor al 6. El 1 es menor al 7. ¿Cuál sería el switch raíz aquí? ¿Cuál sería el switch raíz? S1 directamente. Y tenemos que buscar cómo armamos la red. Pero tenemos que hacer que ninguno sabe de momento. O sea, nosotros podemos identificarlo. Pero cada uno va a utilizar la triada de decir, soy el switch 1, la raíz es switch 1 y me cuesta 0 para llegar. Y cada uno va a intercambiar esa información. Entonces, cada uno va a suponer que está en esa situación y va a ir mandando route 1, round 2, round 3 hasta que converja. Y con esto tenemos la información correcta. Y con esto podemos dibujar el árbol de expansión. Y nuestro árbol de expansión tiene esta forma. Hemos aplicado el algoritmo y tenemos la solución. Para practicar, ustedes tienen un ejercicio publicado en el... No va a ser práctica. Prefiero que practiquen por su parte. Esto está publicado y aquí les dice que hagan lo mismo. ¿Cuál sería el switch raíz en este caso? Así a simple vista. El 2, ¿no? El switch 2. Entonces hacen el mismo ejercicio, tienen el texto de respaldo, como se ha hecho, por rounds, tienen el otro documento también publicado, este también está publicado, para que ustedes vayan continuando y puedan aprender sobre el Spanning Tree Protocol. Este es un protocolo muy importante que funciona en los switches actualmente. ¿Está bien? Les voy a mostrar la captura de Wireshark sobre Spanning Tree Protocol. Vamos a ver. Dime. Ahorita lo vamos a ver. Dame un segundo. Vamos a ver. ¿Qué quería mostrarles? Spanning Tree, ¿no? Entonces vamos a cualquiera, porque todos hacen Spanning Tree. Fíjense que aquí tenemos Spanning Tree. ¿Se puede ver? Aquí está la IEEE 802.3 como trama que corresponde a intercambio entre switches. Y aquí está el Spanning Tree. Identificado el protocolo, Spanning Tree Protocol, versión BPDU. ¿Qué es el BPDU? Bridge y unidad protocolo, ¿cómo es? Unidad de datos del protocolo. Bridge. Bridge le llaman al switch, porque antes no existían switches, existían bridges. Ahora el switch viene a ser un multi-bridge, multipuente. Vamos a hablar de eso en otro tema. Entonces aquí me está diciendo identificador raíz. Aquí está su número, este es el número MAC, pero los diferentes
A ver, los fabricantes de switches han hecho una pequeña variación. Para que sea el menor número, en el caso de los fabricantes, le han incluido el número de la dirección MAC más la prioridad. Esta es la prioridad. ¿Está bien? Y en el caso de Cisco le ha aumentado algo más, el número de la VLAN. Huawei no maneja eso, pero no importa. Eso cuando sus compañeros nos expliquen el STP, vamos a entender mejor. Pero entonces aquí, el identificador de raíz estaría compuesto por la dirección MAC más la prioridad. Y el identificador de este switch es este otro. Fíjense que difiere. El raíz es este número y este es otro switch, otra dirección tiene. Aunque tenga la misma prioridad, no importa, tiene otro número. Este número debería ser menor que este. Los primeros valores, a ver, 0009 está bien, 7BE8. ¿No? Y ahí es un poco más complicado entender cuál es el número menor en direcciones hexadecimales. Para no complicarnos, nosotros vamos a manejar números o letras para entender el algoritmo. Porque este es un protocolo implementado, simplemente necesitamos saber cómo funciona. Y aquí les estoy mostrando eso. El raíz es esta dirección y yo soy este switch. Luego aquí aparecen mensajes como la edad, porque pueden llegar un montón de paquetes. Entonces necesitamos saber cuál es el paquete último para ir borrando los otros paquetes de actualización. ¿Está bien? No importa lo demás de momento. Entonces aquí podemos ver lo que acabo de decirles. Root y el identificador actual. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Me decían que no se puede.